En Europa vivimos para trabajar y aquí trabajamos para vivir. Y me tomó la vida más tranquila. ¿Qué dirías hoy en día como que es tu lado más mexicano? Yo siento que soy francesa de nacimiento, pero culturalmente me siento mexicana en el sentido de que siento que en Europa somos muy preocupones, sobre todo sobre lo que acabamos de comentar, pero en varios aspectos más, y me tomó la vida más, más tranquila. Eso sería mi lado más mexicano. Uh-huh. Hay que hacer las cosas, es cierto, pero tampoco hay que desvivirse, hay que vivir. Porque siento que en Europa vivimos para trabajar y aquí trabajamos para vivir. Uh-huh. Aparte del proceso de adaptación del que habíamos hablado antes un poco, de la percepción del tiempo, ¿hubo otros retos con los que te enfrentaste acá en México? Primero, algo muy trivial, la comida. Uh-huh. Dios mío, lo picante al principio dices que me tengo que acostumbrar porque sí, porque estoy en México, o sea, se come picante. Obviamente siempre puedes buscar opciones y todo, pero a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces tienes que acostumbrar a esto. Y sí, ahí hubo varias cosas a las cuales me tuve que acostumbrar. Te dije, el horario, las distancias, como es un país sumamente grande, no es lo mismo cruzar Ciudad de México que cruzar París, donde lo puedes cruzar en 2 horas caminando. Aquí te quieres ir del Indios Verdes a Universidad caminando, nunca acabas, ¿no? Cosas así. Hay otras cosas pero me acordaré. Ok. ¿Y qué estudiaste, por cierto? Yo estudié letras e idiomas. Ah, bien. Yo como administrador, justamente ahorita antes estábamos platicando de los estudios, porque casi nos tocó en el mismo año aquí hacer el intercambio. Yo llegué un año después de ti, en el 2012, a la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo sientes como la diferencia aquí en la universidad versus allá? Las universidades públicas. Yo fui a una pública. Yo también siempre, en Alemania también fuiste a una pública. Sí, pero yo sé, por ejemplo, a ver, tú me corriges si estoy equivocado, pero de Francia yo tengo la percepción que es muy elitista en el sentido de que si tú ves los top políticos, los top gerentes, los jefes, vinieron de un par de universidades muy elite, ¿no? Sí, en Francia. La Escuela Nacional de Administración, las escuelas de comercio, Ajá. por ejemplo, la ISEC, HEC, todo este tipo de cosas, pero realmente son unas cuantas, porque en Francia, cuando tú tengas el baccalaureat, no sé cuál sea el equivalente en Alemania, Ajá. cuando tengas este examen, a cualquier universidad pública puedes entrar tú. O sea, realmente está muy democratizada la educación superior en Francia. Pero sí es cierto que los administradores, los políticos, los altos perfiles de Francia, que luego son muy malos, nos gobiernan muy mal, hay que decirlo. Por ejemplo, Macron es un asco, pero todos salen pero de la... Macron, porque está ahí, porque sí tienen bastante, tenía aprobación. Será por... Bueno, está guapetón, ¿no? O sea, como de... Como... Es como un Peña Nieto, sí, pero no dudo que haya gente que la haya votado porque es guapo, pero el hombre lo eligieron, o sea, fue un voto de castigo, no fue un voto de convicción. Yeah. Este hombre lo eligieron porque fue el menos peor, porque la gente en Francia está espantada por elegir a alguien de izquierda. Yeah. Entonces se la llevan que entre el centro derecha, que le quieren dar a la extrema derecha, pero les da miedo. Entonces a la segunda vuelta siempre es Marine Le Pen, la de la extrema derecha, otro, el que sea del centro, de la derecha, y le terminan votando porque espantan con el petate del muerto, que va a llegar la extrema derecha, hay que hacer un barrage republicano, como una presa republicana, que no dejar pasar la extrema derecha, y al final el vato, la misma política que lo que nos hubiera tocado, pero más edulcorada. Ya, yeah. Y más guapo. Y más... Depende quién lo ve. Pero para regresar a lo que decías, yo siento que sí o sea, todos salen las cacas grandes, como les digo, con mi esposo, salen de las mismas así, unas cuantas escuelas, pero realmente si tú quieres ir a la educación superior en Francia, sí puedes.
Okay. Y hay universidades públicas que son muy buenas. En Alemania también, Sorbona. o sea, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Y aquí también, no sé por qué, aquí en México la gente le hace el feo a la educación Hay pública. mala fama, pero yo siento como tal vez es parte a veces del mismo clasismo dentro de la sociedad, que lo miran feo, pero sí hay como... Eso. Pues yo fui a una pública acá, conozco gente que también fue, yo ahora los conozco desde hace 3 años, he podido ver cómo fueron sus carreras, no les fue tan mal. Exacto. A todos, o sea, pues la verdad, la educación que recibimos ahí, bueno, también depende un poco del profe, pero como igual que en Francia y Alemania. No, yo soy ferviente defensora del sistema público, sea de educación, de salud, y siento, ¿sabes? Es muy chistoso porque, por ejemplo, cuando tú vas a una clínica privada o algo así, hay un momento donde a veces ya no pueden y te dicen, no, tienes que ir con tal doctor, con tal, a tal clínica que va a ser pública y a veces con gente que sale de la UNAM. Sí. Mejor hubiera sido ahí en un principio. Pues sí. Sí, y también hay unas escuelas así, privadas en México que hay que decirlo, eres más un cliente que un alumno. Claro, pero como en Estados Unidos también es como o sea, a mí me voló la cabeza una vez que fui con un amigo que organiza eventos de emprendedores aquí en Ciudad de México y nos invitaron a una que está en Azcapotzalco. ¿Azcapotzalco? Sí. Es muy bonito el campo, muy bonito. No se me olvidó el nombre, pero es súper elite. Y bueno, a nuestro programa de verano son 6 semanas y en cuanto le dijeron el precio, yo, what the fuck, 6 semanas y quieren como este pinche dinero que muchos ganan en un año para que un profe ahí me cuente unas cosas, o sea. No, está increíble. Pero ¿sabes qué? Siento que también ahí influye mucho el hecho de que México tenga como vecino a Estados Unidos el chip. La mentalidad estadounidense ha permeado mucho en algunos estratos de la sociedad mexicana. Hay gente que cree que aparenta más estatus cuando manda a sus hijos a unas escuelas privadas. Es que no, mi hijo no va con la chusma y se sienten la doña Florinda de la colonia. Claro. O sea, es... Me tengo que anotar todo eso. Todos esos dichos. No, así, dime algo rico al oído. Colegiaturas. Pero sí, es que está cañón. Pero si lo pensamos así como también, claro, como en Alemania, sea verdad o no ese concepto, pero nosotros en Alemania creemos más en la meritocracia un poco. Puede ser que es una pendejada la meritocracia, ¿no? Puede ser. O sea, te spoileo. O bueno, un punto medio puede ser, en algunos países funciona mejor, en otros peor. Pero aquí en México, pues sabemos que es muy importante que, bueno, lo que yo percibo en mis compas mexicanos, que la palanca, ¿no? Que dicen. Entonces, para mí sí tiene sentido de, si tienes el varo, de mandar tu hijo a una escuela donde se va a rodear de gente de... Es más networking que otra cosa. Pues sí.